¿Qué pasa, chavales? Vamos con otro vídeo sobre Sprint con la inteligencia artificial. Si recordáis, y los que no lo hayáis visto, lo dejaré por aquí arriba, en el último vídeo vimos una técnica para poder darle un contexto a nuestro modelo y así ampliar su base de conocimiento y dar una mejor respuesta al usuario. En el vídeo de hoy veremos otra técnica que se conoce como RAG, así que vamos a ello. Entonces, si vamos a la documentación oficial de Sprint, que recordad, todavía esto está en desarrollo, van por la milestone 6, tiene un apartado específico para RAG. Entonces, vemos que lo primero que nos indican es que es una técnica útil para sobrepasar los límites de los LLMs con contenido en formato largo y sobre todo para dar contexto. Entonces, Sprint nos proporciona dos advisors, pero en el vídeo de hoy solo utilizaremos uno, que es el Question Answer Advisor. Este advisor necesita una vector store, es decir, una base de datos vectorial. Entonces, antes de entrar al código y cómo se utiliza esto, vamos a ver un poquito sobre la base de datos vectoriales. Entonces, las bases de datos vectoriales almacenan vectores, ¿vale? Vectores numéricos. Entonces, básicamente lo que se hace es un input se transforma en vectores de n dimensiones y se almacenan en una base de datos vectorial. Cuanta más dimensiones tenga el vector, más grande sea, pues más información estás almacenando, ¿no? Entonces, luego tú puedes hacer queries contra esa base de datos vectorial para buscar similitudes, ¿vale? Todo esto tiene obviamente una base matemática que no vamos a entrar en ella. Entonces aquí vemos representando vectores, animales, empresas, frutas, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Pues con pipeline de este estilo. Tenemos un input, un contenido y tenemos unos modelos especiales que se llaman embedding models, que básicamente toman ese input y lo transforman en vectores. Y estos vectores los almacenamos en una base de datos vectorial, que en el ejemplo de hoy va a ser Neo4j, que es una base de datos orientada a grafos, pero que también tiene soporte para vectores. Aquí podemos ver una típica arquitectura RAG. Tenemos un usuario que hace una pregunta. Tenemos un framework, LangChain, en nuestro caso es Sprint. Entonces, esa pregunta, lo primero que se hace es pasársela a la base de datos vectorial para que busque contexto relevante. Normalmente van a ser documentos, ¿no? Y la pregunta más ese contexto se le pasa al modelo, al LLM, el cual pues finalmente da una respuesta al usuario. En esta base de datos vectorial no solo se almacenan los vectores, sino que también se almacenan el contenido original, ¿vale? Para luego poder pasárselo al LLM. Entonces, si nos ponemos manos a la obra, vamos al inicializador de Sprint, Maven, Java 3.3.10. Recordad, todo esto por ahora es compatible con 3.2x, 3.3x, JAR, Java 21, esto como queráis. Y dependencia, editamos Spring Web, porque toda la comunicación va a ser vía API, REST, Oyama, Neo4j para la parte de base de datos vectorial y Lombok, ¿no? Entonces lo generamos y lo importas al IDE que prefieras, que en mi caso ya sabéis que es IntelliJ. Entonces, si vamos al IDE, vamos a la parte de configuración de la aplicación, vemos que el modelo que vamos a utilizar va a ser el Llama 3.21b, más chiquitito. Y la parte de embedding, si recordáis hace un momento estamos hablando de que hay un modelo que se encarga, ¿no?, de esos documentos, de transformarlos a vectores, y para eso necesitamos un modelo, va a ser este modelo de aquí, ¿vale? Nomic Embed Test, que aquí lo tenemos, ¿vale? La parte de Oyama lo podemos utilizar. Si vemos la información del modelo, vemos que la longitud de los vectores es de 768. ¿Y por qué comento eso? Porque luego, en la parte de la base de datos vectorial, tenemos que indicar las dimensiones.
que tiene que coincidir con las de tu modelo, ¿vale? Y el tipo de distancia pues será coseno. Hay dos tipos. Esta distancia lo que indica es cómo medir la distancia entre vectores para buscar una similitud, ¿no? Si vamos a la documentación, vemos que hay dos, ¿no? Cosine y Euclidean, ¿no? Esta es la de por defecto y como aquí indican, ¿no? La mayor parte de casos de uso es la que vas a utilizar. Vale, si volvemos a la configuración, ya fuera de la parte de AI, ya a nivel de Neo4j, pues nada, tenemos lo que es la URL y la parte de autenticación, ¿vale? Neo4j lo voy a estar levantando con una imagen de Docker, ya que tiene una imagen oficial, que aquí la tenemos, ¿vale? Es esta de acá, simplemente hacéis un pull y aquí tenemos el comando para exponer los puertos, uno para la parte de Neo4j y otra para la parte del browser, ¿vale? Ya que tiene un browser para poder verla, para poder trastear, ¿no? Y ver los datos que se van almacenando. Y importante, la primera vez que arranquéis el browser os va a pedir que cambiéis la contraseña, ¿no? Os va a pedir usuario y contraseña, que son estos por defecto, y luego simplemente, pues bueno, le ponéis la misma contraseña que luego vais a indicar en la aplicación de Sprint. Entonces, esa sería toda la parte de configuración, es decir, tenemos nuestro LLM, tenemos nuestro modelo para la parte de embeddings, tenemos la configuración que indicamos a nivel de la Vector Store, ¿vale? Y luego tenemos la configuración a nivel de Neo4j, ¿no? Para que sepa qué URL, dónde está, ¿no? La instancia y el modo de autenticación. Entonces, como he comentado anteriormente, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con dos tipos de documentos. Uno es un JSON. Este es un JSON con películas, tiene géneros, cuánto dura, un resumen y el título y un resumen más largo, ¿no? Y el otro documento es un PDF con el manual de Neo4j. Entonces, la parte de películas lo utilizaremos para que nos dé recomendaciones y la parte del manual de Neo4j para que nos dé explicaciones sobre el documento, ¿no? Como puede ser, cómo puedo crear un nodo y demás. Entonces, ¿cómo vamos a conectar todas estas piezas? ¿Vale? Primero tenemos un controlador. Este controlador tiene dos endpoints. Tiene un post para la parte de recomendación de películas, que en el body simplemente va a recibir la query del usuario. Levantamos una instancia de chat client que, como recordáis, simplemente le pasamos un simple logger advisor para poder loguear todas las llamadas y respuestas que hacemos el modelo, ¿no? A modo debug. Y aquí importante, ¿no? Estamos creando un objeto de tipo ShareRequest. Entonces te preguntarás, ¿qué es esto de ShareRequest? Vale, pues este es un objeto que, si vemos aquí, lo estamos pasando más adelante al cliente. Concretamente eso estamos pasando más bien a este advisor que hemos comentado hace un momento, el Question Action Advisor. Entonces, básicamente aquí le indicamos cuántos documentos, más bien serían vectores, ¿no? Pero cuántos documentos como máximo quiero que me devuelvas, ¿no? Entonces le digo, oye, como mucho quiero los 10 vecinos más próximos. Aquí le pasamos una expresión, que en este caso esta expresión lo que le estamos indicando es que el info type del documento sea movies. ¿Y esto por qué es? Esto es porque yo voy a almacenar dos tipos de documentos. Uno es el de películas y otro es el manual de Neo4j. Y les he metido un metadata, ¿vale? En la base de datos vectorial. Básicamente es para que se centre, en este caso, solo en aquellos nodos, realmente documentos que sean de tipo películas. Le pasamos en la query el mensaje del cliente y aquí es como qué grado al menos quiero de similitud. En este caso, bueno, estoy poniendo un 0,7, el máximo es 1, ¿vale?
Esto, pues bueno, podemos ir jugando con él, ¿no? Aquí básicamente tenemos las instrucciones para el LLM y luego, como veis aquí, le pasamos al de Advisors, además del que el de por defecto, le pasamos este Advisor que recibe una instancia de la base de datos vectorial, que es Neo4j, y este objeto con la query, las instrucciones del sistema, el mensaje del usuario y simplemente obtenemos la respuesta. El otro realmente viene a ser lo mismo, solo que le indico que solo me devuelva 1. El tipo de documento es el manual de Cypher, ¿vale? Y le estoy indicando además un threshold de 0.8 y que bueno, es un experto en Cypher y que use solo el contexto proporcionado para dar una respuesta. Vale, y tú dirás, vale, pero antes de nada, no, antes de obtener este contexto, pues tendremos que cargar estos documentos en la base de datos vectorial, porque ahora mismo, si vamos al browser, aquí no hay nada, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba hace un momento, que os pedirá la contraseña, ¿vale? Que por defecto, bueno, uy, debe ser que se la cambié ya anteriormente. Vale, pues le pongo la nueva, pero os pedirá la Neo4j y luego simplemente os pedirá que la cambiéis. Entonces vemos que aquí no tenemos nada, no tenemos nodos, esto está completamente vacío. Para eso, si vamos aquí a un apartado de ETL, en la documentación, básicamente nos permite SprintI poder cargar dichos documentos, ¿vale? La base de datos vectorial. Entonces, esto tiene 3 fases. Una de extracción, una de transformación y una de carga. Entonces, básicamente nos dan sobre todo 3 clases. O sea, tenemos Document Reader, tenemos, los transformadores, ¿no? Y luego los writer, que pueden ser un fichero, que también lo haremos en el ejemplo de hoy. Lo escribimos en un fichero y además lo escribiremos en una base de datos vectorial. Si vamos a la parte de lectura, vemos que podemos leer JSON, texto, Markdown, páginas PDF, párrafos, o usar Tika de Apache para leer sobre todo Word, presentaciones, HTML. Entonces en este vídeo de hoy trabajaremos con JSON y con PDFs, ¿vale? Entonces, si vamos al código, vemos que yo aquí, bueno, tengo un servicio que tiene 2 métodos. Uno para cargar los documentos de películas y otro para cargar el manual de Cypher. Entonces vemos que aquí básicamente lo que se hace es leer el documento, se hace un split del documento, ahora explico a qué quiero decir, lo escribo en un fichero local y básicamente lo escribo en la base de datos vectorial. Entonces, ¿qué es esto de hacer un split? Básicamente es porque tú lo que haces es el documento original, lo troceas, ¿vale? Y cada trozo, digamos, luego es un nodo, realmente. Es un vector, ¿vale? Luego realmente es un vector. Entonces, yo aquí me he definido un componente, ¿vale? Podría haberlo utilizado directamente, el JSON Reader de Spring. ¿Y esto qué es lo que recibe? Recibe un recurso, que en este caso es el fichero que tengo aquí en la carpeta Resources. Y aquí lo que le paso es un mapa con metadatos que quiero que tengan esos documentos, lo que os comentaba antes. Aquí le estoy indicando en el infotype movies, ¿vale? Ese infotype es un metadata que yo he creado, o sea, esto no está en la documentación ni nada. Tú puedes meterle tantos metadatos como quieras. Aquí básicamente un metadata title, donde aquí recupero el title de ese elemento en el JSON, los géneros y el casting, ¿no? de la película, que en algunos casos he visto que viene vacío, ¿vale? Y aquí le paso qué keys del JSON quieres que almacene en el documento, ¿vale? Estos son los metadatos y esto es las keys, que en este caso
yo le estoy indicando que lo único que quiero es el resumen largo, ¿vale? En este ejemplo. Si vamos a las partes del split, ahora mismo estoy utilizando el token test splitter y básicamente le pasas la lista de documentos, ¿vale? Si vamos a la documentación, a la parte de transformer, ¿vale? Primero estaba la parte de lectura, que es donde hemos cogido ese JSON, hemos pasado los metadatos y las claves del JSON usar y eso nos devuelve una lista de document. Y luego, pues los transformers, que normalmente vas a utilizar token test splitter. Entonces, ya como os comentaba, lo trocea, ¿vale? Y luego cada uno es un vector, ¿vale? Y entonces nos quedaría la tercera parte, que es la parte de escribir el documento. Que aquí básicamente lo salvo en un TXT y luego lo almacenamos en la base de datos vectorial. ¿Qué diferencia hay? Esto es un JSON, esto es un PDF. Entonces, la parte de splitter es igual, la parte de escritura es igual y la parte de lectura, aquí estoy utilizando PDF Document Reader, ¿vale? Que es una clase que yo he creado que por debajo realmente utiliza la clase de Spring, que es el parafen PDF Document Reader. Y aquí, pues bueno, recibe el fichero, que igual lo tengo aquí en la carpeta Resources, y recibe una configuración. Cuántas páginas quieres que sea por documento, etcétera. Y aquí vemos que yo le he añadido, ¿no? A cada documento le he añadido el metadata infotype con manual cipher. Entonces, estos serían los métodos del servicio. Lo que he hecho yo ha sido, vía API, tener básicamente dos endpoints, lo add movie documents y lo add hacer manual para hacer esa carga, ¿vale? Que acaba al final haciendo el reader, document reader, el document splitter y el document write, ¿vale? Que termina en la base de datos vectorial. Entonces, esto realmente, pues bueno, podría ser unos métodos que tú tuvieras en el arranque, ¿no? de Spring, podría ser simplemente unos métodos que ejecutaras pues, en otro punto del código, ¿no? En mi caso, pues bueno, he expuesto dos endpoints y además, pues bueno, los endpoints, como es un ejemplo, ¿no? Para entender toda la parte de rack, veis que no sigue el estándar REST ni nada por el estilo. Vale, entonces, digamos que ya tendríamos todas nuestras piezas, ¿no? Tenemos la parte de configuración, tenemos, importante, os llama levantado, tenemos el Neo4j levantado y tenemos servicios para hacer la parte de ETL y tenemos la lógica para poder hacer queries haciendo uso de la advisor que nos proporciona Spring para utilizar Rack. Entonces, simplemente levantamos nuestra aplicación, ¿vale? Vemos que ya se ha levantado en el puerto 8080. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser abrir Postman y lo primero que voy a hacer va a ser cargar, llamar a ese endpoint, que lo que va a hacer va a ser cargar en la base de datos vectorial los documentos de películas. Si recargo aquí, vemos que sigue vacío. Estas keys han aparecido que antes no estaban porque hemos levantado la aplicación de Spring. Entonces, si llamamos ese endpoint, entonces si vamos aquí, vemos aquí en la traza que se están dividiendo, ¿no? El documento en lo que se conoce como chunks, ¿no? Vale, ya ha terminado la parte del split y aquí se ha escrito, pero se ha escrito para que veáis este ficherito de acá. Entonces, cada uno de estos sería un documento, ¿vale? ¿Veis? Estas serían los metadatos, el cache, el infotype, el title, los géneros, y esto sería el documento en sí. De aquí, pues bueno, si vamos hasta abajo, pues vemos que tenemos 1831 documentos, ¿vale? Y vemos que ya se ha salvado en la base de datos vectorial. Entonces, si nos vamos a el browser, entonces como vemos aquí,
ya se han cargado los documentos de las películas, ¿vale? Vemos que tenemos nuevas property keys y que, por ejemplo, vemos el primer document, vemos el embedding, ¿vale? Que veis que, bueno, es gigante, ¿no? Y que luego al final, pues podemos ver el documento como tal, ¿vale? Lo tendríamos aquí en el texto. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero con el manual. Que, como hemos comentado anteriormente, es un PDF. Igual se va a hacer un split del documento, se le va a añadir los metadatas y se va a salvar en la base de datos vectorial. Si vamos a los logs, vemos los párrafos del PDF, ¿vale? La lectura, se hace el split. Y aquí vemos que ya se ha salvado en la base de datos vectorial. Si vamos al TXT, vemos, es algo parecido realmente. O sea, tenemos aquí el primer documento. En este caso, como es un PDF, vemos que se indica además qué página de ese documento. Aquí tendríamos las keys. Estas las añade Spring por nosotros y la que hemos añadido nosotros es InfoType. Y aquí tenemos el documento como tal. Aquí justo es el índice, pero si vamos más abajo, por ejemplo, pues aquí tenemos, ¿vale? Que es el texto literal del PDF, ¿no? Cuando termina esa página, qué número de página es, etcétera. Y si vamos al browser de Neo4j, vemos que tenemos otros metadata, ¿vale? El número de página es uno de ellos y vemos que tenemos dos infotype, movies y manual type, y que los documentos pues evidentemente han aumentado, ¿vale? Si quisiéramos filtrar, ¿no?, solo aquellos documentos por el infotype, aquí tendremos la query y aquí vemos que solo me devuelve esos documentos, ¿no? Que aquí vemos los metadata y los embedding y el texto, ¿vale? De ese documento. Entonces ya tenemos hecha la carga. El siguiente paso, ¿cuál es? Preguntarle al LLM, ¿no? Porque como ya le podemos pasar el contexto de ambos documentos, ya le podemos hacer preguntas. Entonces, el primer endpoint era recomendación de películas. Entonces, le voy a decir al LLM, oye, recomiéndame películas con superhéroes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta pregunta se le va a pasar a la base de datos vectorial. Evidentemente va a haber una transformación previa a un vector usando el embedding model y se va a buscar el grado de similitud. Una vez se han obtenido aquellos documentos que tienen cierto grado de similitud, que es el parámetro que hemos pasado anteriormente, se le va a pasar como contexto al LLM. Entonces aquí vemos, ¿no? Me dice, basado en el contexto, me recomienda Superman, me devuelve además un pequeño, ¿no?, el resumen de lo que trata la película. Evidentemente yo no le he dicho que me devuelva en un formato u otro. De hecho, si lo vamos a llamar, me lo va a devolver seguramente, bueno, justo me ha devuelto en el mismo formato, pero me lo podía haber devuelto en otro. Si en lugar de hacer esta pregunta, por ejemplo, decimos movies with Leonardo DiCaprio in the cast. Uy, se me ha colado uno. Vale. Pues aquí vemos, ¿no?, que me está dando películas. Siempre, ya os digo, o sea, utilizando la base de datos vectorial para el contexto de donde sale Leonardo DiCaprio, el aviador, el Shutter Island, ¿no? Entonces aquí pues es un caso sencillo donde, digamos, estamos aumentando el contexto, ¿no?, la información que puede tener el modelo. En el siguiente caso sería la parte donde hemos vectorizado, ¿no?, el manual de Cypher, y lo que queremos es hacerle preguntas sobre ese manual como soporte, ¿no?, como guía.
Por ejemplo, le vamos a preguntar cómo crear un nodo. Pues aquí vemos que pues para crear un nodo con múltiples etiquetas, pues aquí te pone el ejemplo, ¿no? Create, tal. Te dirá esto crea 2 nodos, n, y añade 2 etiquetas a ellos, ¿no? Le podríamos preguntar, por ejemplo, también cómo delete, cómo eliminar un nodo. Y aquí vemos que para eliminar un nodo con 2 relaciones se debe usar detach, delete, close. Si por ejemplo le quisiéramos hacer una pregunta más compleja al modelo, aquí le planteamos, imagina que tengo una entidad videogame con un atributo nombre que me diga cómo puedo encontrar los nodos por ese nombre, ¿no? Entonces si le llamamos, pues bueno, aquí vemos, te da la explicación evidentemente y te indica que a través de esta query puedes ejecutarlo. Vale. Si vamos a los logs, vemos aquí, podemos ver que aquí, con el advisor, aquí vemos el modelo, el texto del usuario, ¿vale? Y aquí vemos como en Questions and Contest se le está pasando el documento, porque en este caso era solo un documento, que puede utilizar el LLM para darme una respuesta, ¿vale? Y bueno, y aquí vemos la respuesta del LLM. Así que bueno, aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? De cómo hacer uso de RAG. Hemos visto además la parte de ETL para poder cargar esa parte de base de datos vectoriales. Hemos visto cómo utilizar un Embedded Model y lo más importante, todo en local, ya que con Llama y con Docker hemos podido hacer todo en local. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.